Su corazón dio un salto en el momento en que lo vio. No porque fuera peligroso, sino porque parecía alguien que había luchado contra el mundo entero solo y había dejado de esperar misericordia. Estaba allí, encadenado, erguido, silencioso, con las manos atadas y los ojos firmes de una manera que le quitaba el aliento. Una sola mirada le dijo a Evelyn Hall que este hombre había sobrevivido a tormentas que deberían haberlo roto. Y algo en su interior le susurró una advertencia, o tal vez un llamado. Cuando sus ojos se elevaron hacia los de ella, el ruido a su alrededor desapareció. No suplicó, no se inclinó, solo miró, y ella se sintió vista de una manera que no había sentido en años. Vista más allá de su riqueza, más allá de su rostro calmado, más allá del silencio que llevaba desde la noche en que su esposo murió. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó. ¿Y por qué su mirada hace que sienta que la jaula no está alrededor de él, sino de mí? Un grito rompió el momento. «¡Saque al prisionero!». La multitud se movió. El polvo se levantó. La cadena alrededor de las muñecas del hombre resonó como un desafío. El sheriff Briggs se secó el sudor y dio órdenes, pero su voz temblaba. Nadie quería estar demasiado cerca del hombre encadenado, ni siquiera la ley. Lo llamaban Griffin Hall, hombre de montaña, luchador, sobreviviente. Los hombres contaban historias en voz baja, cómo sobrevivió a inviernos que mataron a todo un campamento, cómo enfrentó a ladrones solo con un cuchillo, cómo caminaba solo porque nadie podía domar a un hombre formado por las montañas. Evelyn escuchó cada historia, pero verlo ahora era diferente. Estaba más alto, más duro, silencioso como piedra, salvaje de una manera que hacía que cualquier otro hombre del pueblo pareciera pequeño. El sheriff aclaró la garganta. «Bien, la fianza es de 200 pesos o 6 meses de trabajo. La puja comienza en 50. La primera oferta llegó lentamente. Los rancheros se miraron entre sí. Un hombre como Griffin podía levantar más, romper más, sobrevivir más, pero también podía volverse contra ellos si se sentía presionado. La puja subió a 90. Ann se detuvo. El miedo venció a la codicia. Nadie se atrevía a ofrecer más. Entonces, ruedas cruzaron el suelo. Un elegante carruaje negro se detuvo al borde de la multitud. Las cabezas se giraron. Susurros se levantaron. Evelyn Hall bajó, vestida de un verde bosque profundo. Guantes suaves como hojas nuevas. Sombrero inclinado con precisión. Una mujer de dinero. Una mujer de silencio, que aprendió hace mucho que poder hablar solo cuando es necesario. Caminó con pasos tranquilos. Su guardia, Rowan, la seguía de cerca. La multitud se abrió, algunos por respeto, otros por miedo, otros porque sabían que nunca llegaba a ningún lugar sin propósito. Griffin la observó acercarse. No apartó la mirada, no parpadeó. Solo la estudió con esa mirada fría e inmóvil. Y por un momento, ella sintió la verdad. Él no era quien estaba en peligro allí. Ella lo estaba. 200 pesos, dijo ella. Su voz cortaba como una espada limpia. Susurros siguieron. Incluso el sheriff se sorprendió. Eso cubre toda la fianza, señora Hall. Lo sé, respondió ella. Sus ojos se mantuvieron fijos en Griffin, sin vacilar. Un ranchero dio un paso adelante. Señora, no puede hablar en serio. Él es salvaje. Ella esbozó una delgada sonrisa. Comprar este salvaje y domarlo. Las palabras flotaron en el silencio como una chispa. La mandíbula de Griffin se tensó. Sus ojos se estrecharon. Un silencioso aviso pasó entre ellos. Un hombre como no podía ser domesticado, sin importar quién pagara su precio. «Vendido», dijo el subastador con manos temblorosas. Evelyn se volvió hacia Rowan. «Paga al sheriff». Luego subió al escenario, cada paso calmado como un latido del corazón. Se detuvo frente a Griffin, lo suficientemente cerca para sentir su respiración, para oler el pino y el aire frío de la montaña que lo rodeaba. «Señor Hall», dijo suavemente, «le ofrezco empleo, trabajo de protección. Mis minas de plata tienen enemigos y necesito a alguien con sus habilidades». Su voz era áspera, como piedra raspada. «Y si me niego, entonces camina libre». Ella mantuvo su mirada. El invierno se acerca, y ni siquiera las montañas pueden alimentar a un hombre solo con orgullo. La multitud guardó silencio. Nadie respiraba. Griffin la estudió. No su vestido, ni su carruaje. Sus ojos. Ojos que ocultaban miedo, fuerza, soledad, fuego. Vio a una mujer rodeada de poder, pero sola dentro de él. Finalmente, asintió una vez. «Escucharé lo que desea».
Las cadenas cayeron de sus muñecas. Griffin frotó las marcas rojas y descendió del escenario con la lenta gracia de un lobo, libre de la trampa, pero aún sin correr. Mientras Evelyn se alejaba, sintió su presencia detrás. No cerca, no distante, como una sombra que aprendía su ritmo. Ni sirviente ni cautivo, algo mucho más peligroso. «Viaja con Rune», dijo ella con voz tranquila. Griffin negó con la cabeza una vez. «Camino yo». Evelyn casi sonríe. «Por supuesto que sí». El carruaje rodó, y Griffin lo siguió con un paso firme. La gente miraba, algunos susurraban, otros se persignaban. Una mujer rica con un lobo de montaña a sus espaldas. Das Craig nunca había visto algo así. Cuando las puertas de la Hall Estate se levantaron a la vista, Evelyn sintió ese viejo nudo en el pecho. Un hogar hermoso, grandioso, construido por la ambición de su esposo, sostenido ahora por su voluntad, pero aún lleno de sombras que se asentaron en su corazón la noche en que él murió. Griffin inspeccionó los terrenos con la alerta silenciosa de un depredador aprendiendo un nuevo territorio. Sus ojos siguieron los puestos de guardia, ventanas abiertas, líneas de árboles, los ángulos del techo, cada lugar donde un enemigo podría esconderse. Rowan lo condujo hacia la cabaña de invitados, pero antes de que Griffin llegara, Evelyn habló. «Señor Hall». Se volvió. La luz de la linterna tocó los bordes de su rostro, marcando cada cicatriz, cada línea tallada por el frío y la adversidad. Esperó sin decir palabra. «Necesito honestidad», dijo ella. «¿Cree que este lugar es seguro?» Griffin estudió la casa nuevamente. No, no suavizó la verdad, no la adornó. Demasiadas esquinas ciegas, demasiadas puertas, demasiados lugares por donde entrar sin ser visto. Evelyn absorbió la información sin parpadear. «Muy bien», dijo en voz baja. «Muéstrame lo que debe cambiar». Algo pasó entre ellos entonces. No era confianza, no aún, pero sí reconocimiento. Dos personas que habían aprendido a sobrevivir, viendo lo que otros ignoraban. Griffin entró en la cabaña. Estaba limpia, cómoda, cálida, y la odiaba al instante. Revisó las ventanas primero, luego la puerta trasera, luego las esquinas del techo. Cada movimiento silencioso, medido, natural. En el pequeño escritorio yacía una carta a medio terminar, dejada por el hombre que antes protegía esta propiedad. La pluma aún descansaba sobre la hoja como si se hubiera caído cuando el miedo quebró la mano del escritor. Griffin leyó la última línea. Volvería esa noche y nada más. Doblegó la hoja sin emoción. El peligro había estado allí mucho antes que él. Peligro que había perseguido al último guardia o lo había enterrado en los lugares tranquilos de las montañas. Afuera, la noche se asentaba sobre la propiedad, como humo tras un tiroteo. El viento rozaba las persianas. Los caballos se movían en los establos. Un perro ladró lejos y luego cayó. Griffin salió de nuevo. Se movía sin linterna ni antorcha. La oscuridad lo recibió como a uno de los suyos. Circundó la casa 2 veces. Revisó cercas, anexos, senderos de jardín, el viejo roble que se inclinaba demasiado cerca de una ventana del segundo piso. Luego se detuvo bajo la gran ventana del estudio, donde Evelyn trabajaba hasta tarde. Una cálida luz caía sobre su escritorio. Su silueta se movía con precisión cansada. Una mujer librando una guerra con tinta y papel. Demasiado fácil de atacar. Demasiado expuesta. Por ahora, la observó un poco más. Escuchó el viento, buscó lo que no debía estar allí. Nada se movía, pero sus instintos susurraban un lento zumbido inquieto, como montaña antes de avalancha. Evelyn salió envuelta en un chal oscuro. No lo vio hasta estar a pocos pasos de él, emergiendo de las sombras con la calma de un gato acechando. «¿No puedes dormir?», preguntó él. «Demasiado ruido», murmuró ella. «No hay ruido». «Exacto». Permanecieron juntos en el frío, sin tocarse, sin hablar. Aún así, algo pasó entre ellos. «¿Crees en las advertencias, señor Hall?», preguntó suavemente. «Creo en los instintos», respondió él. «¿Crees que viene peligro?». «Lo sé». Ella inhaló lentamente. «Entonces contraté al hombre correcto». Por primera vez desde que lo conoció, la mirada de Griffin se suavizó. Solo un parpadeo, tan rápido como apareció. Pero ella lo vio, lo sintió, y en lo más profundo, donde escondía su miedo y su agotamiento, algo se alivió. Por primera vez en años, no se sintió sola. No esa noche. No con un lobo caminando por sus terrenos. Evelyn se levantó antes del amanecer,
aunque había dormido apenas unas horas. La casa se sentía diferente ahora. No más segura, no aún, pero vigilada, protegida de una manera que no había sentido desde antes de la muerte de Randall. La encontró en el jardín, inclinada sobre un mapa extendido sobre la barandilla del porche. La escarcha se aferraba a los bordes de la madera. Su aliento formaba nubes lentas y constantes. No se giró al acercarse. Había escuchado sus pasos mucho antes de que ella llegara. «Te levantaste temprano», dijo ella. «No dormí», respondió él. Golpeó el mapa. «Muéstrame tu mente». Se acercó a su lado, lo suficientemente cerca para sentir el calor de su hombro. Él no se apartó. «Aquí», dijo ella, señalando. «Y aquí, las minas del norte, las más remotas. Has perdido envíos de esa zona». Su voz era baja, calmada, segura. «Sí, esas rutas están demasiado abiertas, demasiado fáciles de emboscar». Recorrió el camino con un dedo marcado por cicatrices. «Alguien proporcionó información a tus enemigos. Alguien que conoce estas tierras». Esperaba que el miedo se apoderara de su pecho. No lo hizo. En cambio, se sintió firme, claro, porque ya no estaba sola frente al mapa. «¿Crees lo mismo?», dijo ella. «Que alguien cercano me traiciona». «La traición siempre vive cerca», respondió Griffin en voz baja. «Los extraños no arruinan vidas. Los amigos sí». Su tono la hizo mirar hacia arriba. Había dolor en su voz. Dolor antiguo, viejas heridas. Quiso preguntar, saber qué lo había marcado tan profundamente, pero no lo hizo. «No ese día. Tenemos un envío programado para el jueves», dijo ella. «Eso es tu cebo», respondió él. «Y lo tomarán». «¿Estás seguro?» «Sí. Apostaría mi vida a ello». «¿Y la tuya?» Por un momento, sus ojos se encontraron. Algo cálido, algo peligroso, algo que ninguno de los dos entendía por completo. Rowan interrumpió entonces, rompiendo el momento. «Señora Hall», dijo, «la necesitan en la oficina». Ella se fue, pero sus pasos eran más lentos de lo habitual. Alejarse de Griffin era como separarse de un fuego. Necesitaba mantenerse cálida. Dentro, Samuel Chen esperaba con informes. Sus manos temblaban mientras le entregaba el libro de contabilidad. «Tenemos 3 mineros solicitando traslado», dijo suavemente. «Alegan necesidades familiares, pero fueron amenazados». Evelyn sintió un agudo dolor en el pecho. El lugar que protegía familias, aseguraba medios de vida, estaba siendo destruido pieza por pieza. «Toma sus declaraciones», dijo en voz baja. «Sí, señora». Ella lo despidió, pero volvió la vieja sensación, la que odiaba, la que se clavaba en las costillas. Estaba sola. Un golpe suave llamó a la puerta. Antes de que pudiera responder, Griffin entró. Ella se tensó, se enderezó, se limpió la emoción del rostro. Pero él ya la había visto. «Algo anda mal», dijo. No lo negó. No fingió. «Las minas se están escapando de mis manos», susurró ella. «Mis trabajadores tienen miedo, y los hombres que deberían proteger estas tierras son los que las están destruyendo». Él se apoyó en la pared, calmado, silencioso, escuchando con una concentración que le hacía sentir que importaba, que su miedo importaba. «Eres fuerte», dijo finalmente. «Más de lo que esperan, más de lo que quieren». Su respiración tembló solo una vez, pero la fuerza no detiene las balas. «No», su voz se suavizó. «Pero te mantiene de pie el tiempo suficiente para que llegue ayuda». «¿Ayuda?», rió ella amargamente. «¿De quién?». Él se alejó de la pared y se acercó, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. La habitación parecía más pequeña. «¿De mí?», dijo. Su corazón saltó. «¿Por qué estás luchando sola?», dijo. «Y sé lo que se siente». Evelyn no se dio cuenta de lo fría que estaba hasta ese momento, y lo cálido que se sentía su presencia. Se inclinó sobre el escritorio, señalando la fecha del jueves. «Nos escondimos entonces», dijo, «pero en nuestros términos. ¿Estás segura de que funcionará?». «No», respondió él. «Pero estoy seguro de que estaré allí». Su garganta se tensó. La emoción que había contenido durante demasiado tiempo salió a la superficie. «Griffin», susurró. Su nombre salió de sus labios más suave de lo que pretendía. Él la miró, lentamente, con una mirada que decía que escuchaba todo lo que ella no decía. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Samuel irrumpió, sin aliento. «Señora Hall».
Extendió papeles con las manos temblorosas. Son las cuentas del norte. Hubo otro ataque. 2 hombres más renunciaron. Están asustados por sus familias. El corazón de Evelyn se cerró. Griffin dio un paso adelante. ¿Hace cuánto? Hace 1 hora, dijo Samuel. Griffin la miró. Nos estamos quedando sin tiempo. Por primera vez, Evelyn sintió la tormenta que él llevaba dentro. No la rabia, no la violencia, sino el propósito. La promesa que se formaba detrás de sus ojos. No la protegía porque ella lo contrató. Lo hacía porque el peligro había tocado sus tierras. Y algo en él se negaba a permitirlo. Dime qué hacer, susurró ella. Párate detrás de mí, respondió él. Esa vez no discutió, porque ya sabía. Ella había dejado de esconderse de peligro. Ahora lo enfrentaría, y no lo haría sola. El jueves llegó frío y claro. El aliento formaba nubes en el aire. Las cadenas de los arneses crujían. Los hombres se movían con nerviosismo silencioso. Intentaban esconderse. La carreta del norte estaba cargada en el patio. En los papeles, llevaba plata refinada de las minas. En realidad, las cajas contenían piedra y chatarra inútil. Solo un paquete de cuero en la caja fuerte tenía valor real. Mapas, notas de estudio. Señales de un filón más rico que aún no existía. Cebo. Evelyn observaba desde la veranda, con las manos enguantadas y entrelazadas. Rowan revisó a los hombres. Marcus fue al frente. Cada guardia, ella lo conocía por nombre. Tenían familias, hijos, esperanzas. Se sintió mal al enviarlos. Griffin vino a ponerse a su lado. Vestía cuero gastado y llevaba el rifle a la espalda. Sin sombrero, sin abrigo más allá de lo que siempre usaba. El frío parecía temerle. «Aún tienes tiempo de cancelar», dijo ella. «No, no lo tengo», respondió él, calmado y firme. «Así encontraremos a los culpables. Y si lastiman a mis hombres». «Les he dado nuevas órdenes», dijo Griffin. «Se retirarán cuando llegue el primer disparo. Su trabajo es sobrevivir». «¿Y el tuyo?», dijo Evelyn. «Es mantenerte cerca de los lobos para seguirlos hasta casa». Ella lo miró a los profundos ojos junto a las cicatrices, a la calma que solo un hombre que ha estado demasiado cerca de la muerte muchas veces puede mostrar. «Vuelve», susurró. Por un instante, su mirada se suavizó. «Luego mantén la luz encendida», dijo. «Así sabré a dónde regresar». Se fue antes de que ella pudiera responder. Un momento estuvo a su lado. El siguiente desapareció, moviéndose por el patio como una sombra decidida a caminar a la luz del día. 2 horas después, yacía en una cresta rocosa bajo el duro viento, observando la carreta descender por el estrecho sendero. Los guardias actuaban según su entrenamiento, hablando lo justo para parecer despreocupados. Griffin sabía que cada hombre cargaba su miedo como una segunda piel. El sendero se estrechaba entre colinas bajas. La maleza cubría a ambos lados. Mal lugar. Perfecto para una emboscada. Esperó. Un canto de ave rompió el aire. Sonido equivocado. Ritmo equivocado. Señal. Entonces los rifles brillaron desde las rocas. La primera descarga rompió la tranquilidad sobre la carreta. El equipo entró en pánico. Los guardias gritaron. Como estaba planeado, comenzaron a retroceder, disparando alto, simulando resistencia antes de retirarse a la cobertura que Griffin había elegido para ellos 2 días antes. Los atacantes cabalgaron con fuerza, rostros cubiertos, abrigos ásperos, armas listas. Griffin los contó. 6, 10, 14 más. Demasiados para un simple grupo de ladrones. Esto estaba planeado, financiado, armado por alguien con bolsillos profundos y odio profundo. Tomaron la carreta. Uno desmontó y abrió una caja. Su grito se escuchó colina arriba al encontrar el paquete falso. La codicia brilló en cada movimiento. Griffin identificó al hombre que daba órdenes. No pique. Este cabalgaba un caballo alto castaño con una media blanca. Su abrigo estaba más limpio, su postura más recta. Voz aguda. Antiguo soldado. Ahora forajido. Griffin memorizó cada detalle. No disparó. No aún. Los bandidos se alejaron con su botín, rumbo al norte. Griffin esperó hasta que el último casquillo desapareció. Luego descendió la colina para seguir el rastro. Era un terreno que la mayoría evitaba. Rocas, minas olvidadas, colinas abiertas por reclamos viejos. Se movía como parte del terreno, colocando las botas donde la roca no sonara, midiendo los pasos, manteniéndose a favor del viento. Llegaron a un viejo campamento minero al mediodía.
Desde lejos parecía abandonado, tablas flojas, ventanas rotas, pero humo subía de una chimenea oculta y hombres armados se movían en las sombras. Llegaron a un viejo campamento minero al mediodía. Desde lejos parecía abandonado, tablas flojas, ventanas rotas, pero humo subía de una chimenea oculta y hombres armados se movían en las sombras. Griffin permaneció agazapado en la maleza y observó. Las carretas entraron al patio. El líder descendió. Pasó el paquete a un hombre con abrigo de ciudad, demasiado limpio para un campamento así. Detrás de él, otra carreta se acercó por un camino lateral. Una carreta más fina, oscura, recortada, con conductor erguido. Griffin frunció el ceño al ver al hombre que bajaba. Harrison Peake. Incluso desde la distancia, reconoció ese rostro estrecho, esa barbilla arrogante. El hombre que quería las tierras de Evelyn, cuyo odio ya había derramado sangre. A su lado caminaba otra figura, mayor, bien vestido, con placa de juez. Ley forajido dándose la mano en el campo abierto. Griffin observó cómo cambiaban los papeles, cómo el paquete de cuero se colocaba sobre una caja, cómo Peake sonreía señalando el mapa. Creían haber encontrado un filón nuevo, una razón para apurar la codicia, para empujar a Evelyn al límite. Griffin permaneció hasta conocer los patrones de los guardias, dónde se situaban, con qué frecuencia caminaban, dónde estaban atados los caballos. Luego regresó a Hallstatt. No podía enfrentarlo solo. No eran unos simples ladrones. No con la ley comprada a su lado. Necesitaba más ojos, más armas, alguien cuya autoridad viniera de más lejos que el bolsillo de Peake. La noche caía cuando regresó. Las lámparas estaban encendidas. Desde afuera, parecía un cuadro de paz. Pero dentro, Evelyn lo esperaba en su estudio, con una lámpara baja encendida. Mapas extendidos, cartas apiladas, una nota a medio escribir sobre el escritorio. Se levantó al verlo entrar. Su miedo se reflejó primero en los ojos, luego alivio, luego algo más cálido. «Viniste de vuelta», dijo. Mantuvieron la luz encendida. Él cruzó la habitación lentamente. «Bien, ¿qué encontraste?» «Suficiente», respondió. «Más que suficiente. Peake está aliado con alguien del Poder Judicial. Han construido un nido en las viejas minas y creen que tus tierras ya son suyas». Sus dedos aferraron al borde del escritorio. No por sorpresa, sino por confirmación de lo que sospechaba. «¿Puedes probarlo?» «Aún no», dijo él. «No en un tribunal que controla a ese hombre. Necesitamos a alguien que no dependa de su autoridad». Evelyn respiró hondo. Hace meses escribía a una oficina federal. Dijo en voz baja. Envié informes, copias de contratos. No sabía si alguien escucharía. ¿Lo hicieron? Un jinete llegó esta mañana, dijo. Un ayudante del Marsal. Llegará antes de que termine la semana. Griffin asintió. Entonces esperamos y planeamos. Y cuando vuelvan, nos aseguramos de que haya más que humo y cenizas. Y hasta entonces, lo miró a los ojos, a las líneas cansadas cerca de sus ojos, a la obstinada determinación de su mandíbula. «Me dejas estar entre tú y cualquier cosa que cruce estos portones». Su garganta trabajó. «No estoy acostumbrada a que alguien esté allí», susurró. «Acostúmbrate», dijo él. Por primera vez, sonrió sin esfuerzo. Afuera, el viento se levantó. La casa crujió. A lo lejos, un solo lobo aulló en las colinas oscuras. Evelyn escuchó y supo una verdad simple. Sus enemigos se estaban reuniendo. Pero también algo más. Alguien más. Y por primera vez en años, la idea de la pelea que se avecinaba no la hizo sentir pequeña. La hizo sentir lista. El ataque llegó más tarde de lo que Griffin esperaba. No a medianoche, ni en las horas de silencio antes del amanecer, sino en esa franja inquietante después de la cena, cuando las lámparas brillaban cálidas y el mundo pretendía ser seguro. Evelyn había terminado de revisar la última correspondencia. Marcus y Rowan hacían su ronda. Los pocos guardias restantes vigilaban el patio. Griffin estaba solo en la línea del techo, el viento frío jugando con su cuero. Observaba la línea de árboles con la paciencia de un lobo. Y llegó. Una sombra, un brillo de metal, el suave golpe de cascos amortiguado por la tela. Allí, aquí, murmuró. 3 golpes fuertes en el ladrillo de la chimenea. La señal recorrió la casa como un latido de advertencia. Evelyn entró en el pasillo con un rifle. Su chal colgaba sobre los hombros, ojos fijos. «¿Dónde?», preguntó a Rowan. «Sendero este, señora».
Igual que dijo el señor Hall. Pongan a todos en posición, ordenó ella, voz baja, calma, controlada. Griffin sintió un temblor debajo de ella, no miedo, sino resolución. Saltó del techo con el ruido apagado de un hombre que desciende de gran altura. Cayó junto a ella justo cuando el primer disparo rompía la noche. «Mantente detrás de mí», dijo. Esta vez ella no discutió. Los atacantes irrumpieron rápido, 15 hombres tal vez más, moviéndose como si hubieran ensayado cada paso. Rostros ocultos, armas listas. Dispararon a las ventanas primero. Los guardias respondieron desde posiciones escondidas que Griffin había elegido días atrás. Pero los atacantes presionaron más. Conocían el terreno, conocían las debilidades. «Cocina», gritó Marcus. «Intentan sacarnos por fuego». El recuerdo del granero incendiado la atravesó. Las amenazas, las sombras. Todo lo que había luchado por mantener. Griffin se colocó frente a ella y disparó. Un atacante cayó. Otro se agachó tras el bebedero. «Dentro», dijo, tirándola hacia el pasillo. «Lucha desde cobertura». Ella no discutió. No fingió valentía abriéndose al fuego. Lo siguió, confiando en cada paso, sincronizando su respiración con la calma del hombre que había contratado. La casa rugía con caos, gritos, maderas astillándose, disparos resonando. Pero debajo de todo eso había un ritmo. Griffin entendía un patrón, un plan desplegándose. Y entonces lo escuchó. Un sonido que no pertenecía. Un disparo por la puerta trasera. Se giró y vio una figura deslizándose por las sombras. El líder, el hombre del campamento minero, el soldado en el alto caballo castaño. Apuntaba directo a Evelyn. Griffin se movió. No pensó. Instinto puro, salvaje. Empujó a Evelyn a un lado y cargó contra el atacante con una fuerza que sacudió las paredes. El disparo pasó rozando su mejilla. Falló. Se estrelló contra el hombre y ambos cayeron sobre las tablas del piso. El atacante luchó con precisión. Griffin luchó como un ser que no pensaba morir esa noche. No allí, no en su casa. Con un giro brutal, lo desarmó. Otro golpe lo tumbó al suelo. El hombre intentó levantarse, pero Evelyn estaba allí, rifle en mano. «No», dijo ella, voz temblorosa pero firme. Marcus y Rowan irrumpieron. Ataron al atacante y lo arrastraron al centro, donde los demás estaban. Afuera, una voz rugió. «Marsal Federal, depongan las armas». Griffin exhaló, largo, afilado, aliviado. El ayudante del marsal que Evelyn había contactado llegó con 2 jinetes. Los atacantes dejaron caer las armas. La lucha se extinguió en la noche. Uno a uno, fueron arrastrados, cojeando maldiciendo, al patio. Evelyn permaneció en el umbral, respirando entrecortada. Griffin se acercó, sangre en los nudillos, sudor oscureciendo su camisa, pero ojos claros. «¿Te lastimaste?», preguntó en voz baja. «No», dijo ella. «Hiciste bien», dijo él. «No te rompiste. No me dejaste». Las palabras salieron antes de que ella pudiera contenerlas. Griffin la miró, realmente la miró, a la mujer que se había mantenido entre la riqueza pero detrás de miedo. A la mujer que había contratado a un lobo, sin intentar encadenarlo. A la mujer que lo había sorprendido a cada paso. Ella tomó un respiro lento. «¿Se acabó por ahora?», dijo él suavemente. «No me voy a ningún lado». «No hasta saber que estás a salvo», dijo ella. Sus ojos se suavizaron. Él tocó su mano, solo un toque, pero parecía un voto. «Lo dije desde el primer día que caminé por tus tierras», respondió. Afueras, el marsal daba órdenes, hombres eran cargados en carretas. La ley finalmente actuaba. Pero dentro de la puerta, Evelyn y Griffin permanecían juntos. Demasiado cerca, perfectamente cerca. 2 personas que habían aprendido el costo de luchar solas. 2 almas que habían descubierto algo más feroz que la supervivencia, la elección y el valor de enfrentarla. «Quédate», susurró ella. «Ya lo hice», respondió él. Por primera vez desde la tragedia, Evelyn Hall sintió algo que pensó que había enterrado con su esposo: esperanza.